Bueno, continuamos en el programa. Una nueva entrevista ahora para evaluar también, teníamos el compromiso, claro, hemos evaluado diferentes sectores, gestión pública, cómo no hacer la evaluación también y esta mirada en retrospectiva en torno a la actividad de los empresarios privados en Cochabamba particularmente. Por eso es que tenemos hoy la satisfacción de tener en nuestros estudios al ingeniero Federico Díez de Medina, el expresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. En principio, ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto compartir en tu programa. Bueno, le decía la invitación y un poco también la obligación de mirar en retrospectiva, porque si no, ¿cómo proyectamos, no, esta gestión 2017? ¿Cómo les ha ido a ustedes, me refiero a los empresarios en Cochabamba, el año pasado? Mira, en realidad desde finales del 2013, podríamos decir 2014, hasta el 2014 todos los datos, todos los indicadores de producción económicos, es decir, han ido en un franco ascenso, digamos, desde 6 años antes al 2013. En el 2014 ya notamos una desaceleración continua y que justamente se ha acentuado el año pasado. Entonces eso nos preocupa mucho porque, por ejemplo, si hablamos de fuentes de trabajo dignas, formales, que tienen caja de seguridad social, que tienen todos los beneficios de aguinaldo, de ley, etcétera, entonces han disminuido. En el país son más de 6.000 empresas que han cerrado la gestión anterior y eso nos debe preocupar. Nosotros llevamos la estadística con datos oficiales, tanto de Fundempresa como del INE. Entonces, las empresas desde el 2014 comienzan a aumentar por año el número de empresas que se cierran, llegando el año pasado a la cúspide a 6.000 empresas. Es un dato, y ese dato hay que contraponerlo contra las nuevas empresas que se inscriben. Entonces, hasta el 2014, el dato de las nuevas empresas que se inscribían ha sido pues ascendente. Y también desde el 2014, la cantidad de empresas que se inscriben por año ha caído. O sea, eso, cruzando los datos, entonces quiere decir que se ha disminuido el empleo digno y el empleo formal en el país. Ahora, ese dato de verdad que preocupa a todos, ¿no? Porque parecería decir, no queremos simplificar en lo absoluto, pero parece que de aquí en adelante los días que se vienen para los bolivianos van a ser cada vez más difíciles. Ahora, esto se contrapone también a lo que el gobierno nos dice permanentemente. Está saliendo una publicidad del Ministerio de Economía, no sé si lo ha visto, donde entre otras cosas refleja que todavía somos el país que más ha crecido en la región. Eso para los bolivianos, ¿qué significa exactamente? ¿Usted cómo lo interpreta, por ejemplo, eso? No, está bien, los datos que dan son correctos, o sea, en el panorama... ¿Pero es significativo? O sea, ¿es buena noticia de verdad? No. Lo que pasa, yo creo que hay que tener dos miradas, son dos cosas totalmente diferentes. Comparado principalmente con los vecinos, el crecimiento de Latinoamérica, entonces evidentemente, es decir, a Bolivia en términos relativos nos ha ido bien. Pero lo que es importante es mirar, es decir, nuestra realidad. Y de ahí nacen nuestras preocupaciones y tenemos que identificar cuáles son las causas para poder corregir oportunamente. Por ejemplo, estamos hablando de que el empleo formal está decreciendo preocupantemente. La inscripción de las nuevas empresas por año está decreciendo también preocupantemente. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que justamente hayan más fuentes de empleo digno, formal, y ese 20% que es formal en el país, cómo logramos que llegue al 100%? ¿Qué plan, qué programa tenemos? Entonces, en definitiva, yo creo que el tema más importante en el país ahora es el tema del trabajo, el trabajo lindo, es decir, digno, la estabilidad laboral. Esa debería ser nuestra preocupación. Entonces, preguntarnos por qué, es decir, es que se están disminuyendo las fuentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, claramente está identificado un factor grande, importante, es el contrabando. Entonces, un contrabando masivo que ha entrado por las fronteras,
incluso cerveza, galletas, etcétera, ha hecho que las unidades productivas que producían antes a un 80% han tenido que disminuir su producción a un 40%. Y al disminuir su producción un 40% porque no tienen que vender porque están entrando productos de contrabando, entonces necesariamente tienen que reducir personal. Claro. Entonces es delicado el tema. Uno. Otro tema es que parece que queremos matar las gallinas de los huevos de oro. ¿Cuáles son las gallinas de los huevos de oro? Es justamente los empresarios que damos empleo digno con todas las formalidades de ley. Entonces, a los empresarios, es decir, es una queja unánime en todo el país, hay un acoso tributario, es decir, desmedido. Parece que hubieran cupos, es decir, de recaudación, y como sea, hay que recaudar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, hay muchas agrupaciones o grupos familiares y empresariales que quisieran ser formales, pero justamente, es decir, el costo de ser formal tributario significa más de un 72%. Wow. Ahora, entonces, con eso no le cuadra la ecuación, sí. Entonces prefiere estar oculto en la informalidad. Claro. Ahora, pero hemos escuchado hablar de este tema, ingeniero, reiteradas veces, es decir, tal vez hasta años. Significa que ha sido una especie, y me voy a permitir decir esto, diálogo de sordos, no se ha avanzado lo suficiente o se ha avanzado en una dirección equivocada. Porque este problema no se ha identificado recién, o sea, tiene mucho tiempo ya, ¿no? No, pero nosotros tenemos una esperanza. Después de prácticamente 10 años que no ha habido ningún diálogo, es decir, racional, de sentarse a una mesa con el Estado plurinacional, recién el año pasado, por primera vez nos hemos sentado los empresarios de todo el país, de los 9 departamentos, agrupados a través de la Confederación, y hemos iniciado unas mesas de trabajo. Estos meses de trabajo han dado resultados, yo creo, positivos, aproximadamente en un 40%. Pero hay un 60% de la agenda pendiente, y esa agenda pendiente justamente es este tema. ¿Pero al gobierno le interesa hablar de tributos? Yo creo que le va a interesar al gobierno hablar de que no se pierdan las fuentes de trabajo. Y para que no se pierdan las fuentes de trabajo, es decir, hay que preservar principalmente el trabajo formal. Entonces, incluso todas aquellas empresas que son generadores de mucha mano de obra, cuidémoslas, por favor, no las liquidemos. No las liquidemos vía impuestos, no las liquidemos vía contrabando o vía incluso laboral, vía Ministerio del Trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer principalmente nuestras unidades productivas. Quería darte un ejemplo. ¿Cuáles son las prioridades de todos los países? Y Estados Unidos, con el nuevo presidente que va a entrar con Trump, aterriza claramente en el punto más importante que coincide con Bolivia. Proteger su industria. Es dar trabajo, en este caso, a los bolivianos, a nuestras empresas. Entonces Trump ha sacado medidas y ha dicho, ok, aquí el americano que quiere invertir en otro país y va a traer de otro país el producto, aquí va a pagar 35%. Aquí el americano que produzca y que invierta aquí va a tener todas las facilidades. Vamos a crear las mejores oportunidades de trabajo en nuestro país. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Y estamos hablando de un país que en el pasado tenía una mayor apertura. Mayor apertura, pero es lograr los equilibrios. Por ejemplo, si estamos viendo que es tan desastrosa, estas cifras estamos desacelerando en el empleo digno, en dotar de fuentes de trabajo, entonces tenemos que hacer toda una política de Estado. Entonces el Estado, en primer lugar, todos los recursos del TGN, prioritariamente, tiene que dar a los bolivianos ese trabajo. Ahora, usted decía el tema laboral. ¿Cómo se siente, qué piensa cuando escucha al máximo dirigente de los trabajadores en el país anunciar que va a pedir 15 o 20% de incremento salarial? Lo ha dicho Guido Bilma. Claro, después de que él dijo eso, surgieron ecos en el mismo sector y dijeron, seamos más prudentes, todavía no se ha definido el porcentaje, pero ya se ha lanzado. ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros tenemos una posición desde hace tiempo atrás. La posición del empresariado es que tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables. Tenemos una constitución política del Estado, debemos respetarla, debemos cumplirla, todos. No podemos decir ahora me conviene sí, el día que no me conviene no.
Bolivia ha suscrito con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es signataria de los acuerdos, de los convenios. Y en la OIT claramente señala que tiene 3 patas la mesa. En nuestro caso, el Estado plurinacional, los trabajadores y los empresarios, ¿no? Y son las 3 partes que obligatoriamente tienen que sentarse para conciliar criterios, puntos de vista y para determinar todo, por ejemplo, lo que es una política salarial, lo que hace a un incremento salarial. Entonces, de modo tal que las partes salgan beneficiadas y el país salga beneficiado. Entonces, cada parte pone el escenario, hace el estudio y dice, ok, si tomamos esta disposición vamos a tener estas ventajas, estas desventajas, estos riesgos, etc. Entonces, por ejemplo, yéndonos a un extremo, un incremento salarial excesivo automáticamente lo hace no competitivo al país dentro del escenario con las fronteras que tenemos, porque vamos a tener una mano de obra, es decir, demasiado cara. Entonces, nuestro producto, además de ser mediterráneos, que tenemos el problema del transporte, para todo el tema de las exportaciones va a afectar directamente. Entonces, y va a afectar a toda la estructura de costos. Entonces hay que sentarse y ver, no es fácil. Una cosa es la voluntad. Los empresarios quisieron que los trabajadores no tengan 20%, ojalá tengan el 100% de incremento y más, pero hay que sacar el cuero de las mismas correas. ¿Cómo lo hacemos seria y responsablemente? Entonces lo que nosotros queremos es estar en la mesa de negociaciones y ver por el bienestar económico del país, por el desarrollo económico, por una verdadera lucha contra la pobreza, sentarnos y crear las políticas de Estado justamente para que cada día la situación sea mejor para los trabajadores, sea mejor para las empresas y sea también mejor para el país. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿En algún momento en el pasado ha sucedido ya? ¿Qué quiero decirle? ¿Se han sentado las 3 partes? Claro, le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque ya hemos escuchado a los trabajadores decir que no corresponde, es decir, no tienen la misma reflexión que ustedes. Ellos quieren negociar el incremento solo con el gobierno. No, han habido varias, digamos, si tomamos los últimos 30 años en el país, en 3 décadas, es decir, han habido varios periodos donde justamente ha habido una relación armónica. ¿Se han puesto de acuerdo? Entre la central obrera, entre los trabajadores, los empresarios, principalmente, y lo que se ha trabajado entre la central obrera y los empresarios, se ha llevado al Estado, ¿no? Y se ha conciliado con ellos y se ha definido de común acuerdo. Y han sido situaciones críticas, situaciones de vacas flacas, etcétera, que se ha logrado capear el temporal. Se han evitado un montón de despidos de trabajadores y se ha armonizado y se han creado en su momento las oportunidades de trabajo para los bolivianos. O sea, eso es posible. Y eso lo hacen en todos los países y es una fórmula que da resultado. El no ponerse de acuerdo, ahí tiene el caso de Venezuela, donde el 90% de las empresas han quebrado. Entonces, ¿será que nuestro objetivo es que dejemos las fuentes de trabajo formal, ese 20% que tenemos ahora, que lo liquidemos y tengamos un 2%? Yo no creo que esa es nuestra meta es exactamente al revés. Entonces, en todo caso, es decir, las partes tienen que conciliar y tenemos que cumplir, somos signatarios de un tratado con la OIT, tenemos que cumplir y principalmente tiene que estar en la mesa el que va a erogar los recursos. Claro. Entonces tendrá que decir, ok, si subimos esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a tener? Y el Estado está por la otra parte también. Entonces, un 20%, entonces vamos a celebrar los precios, vamos a tener problemas con las exportaciones, pero veamos internamente. Es decir, al subir, toda la estructura de costos sube. Entonces, van a subir los costos. ¿Es lo que nosotros queremos? O lo que quiere el trabajador más bien es que su poder adquisitivo, es decir, se mantenga,
que no venga un desorden. Por ejemplo, en Venezuela están con una inflación, están 50% de incremento, 100% de incremento, no le están pudiendo parar, está fuera del control el tema. Eso es lo que queremos, yo creo que no queremos eso. Muy bien, es muy interesante lo que usted nos plantea y complejo también a la vez, ¿no? Es decir que, claro, ¿quién no va a coincidir en esta necesidad de diálogo? Y esperemos que este año ese sea el camino. Déjeme plantearle, por favor, lo siguiente, de alguna otra manera está asociado con el tema de consumir lo nuestro, ¿no? De producir lo nuestro. Creo que la primera instancia que debería estar armonizada con esta idea es el gobierno. Pero ¿se acuerda usted, el año pasado hubo un problema con este tema de adquisiciones de alfombras persas, que se generó, ¿no? Muebles. ¿No? Muebles también. Claro. ¿Es un hecho aislado o es que el gobierno hace constantemente este tipo de cosas y deja de lado a la empresariado nacional? Ese es el problema. Los empresarios, miren, me reclaman los 15 sectores que tenemos en Cochabamba y las reuniones que tengo en el país reclaman las oportunidades de trabajo para los bolivianos. Es decir, el 85% de las inversiones favorecen a trabajadores del extranjero, a empresas del extranjero. Entonces, quiere decir que más de la mitad de la torta. Entonces, de alguna manera, es decir, tenemos que hacer política para que, por ejemplo, todas las empresas del Estado o aquellas empresas en las que el Estado tiene 10, 20% de acciones, deberían cumplir, hay una ley de preferencias nacionales, ¿no? En el artículo 108 claramente indica preferencias nacionales con respecto al extranjero, que tienen todos los países, y en todos los países prácticamente se cumplen, el que más se cumple es en Chile y Perú, ¿no? Pero aquí no, porque resulta que, por ejemplo, una empresa que el Estado tiene 10 o 20% de acciones o más, resulta que es privada, entonces se aparta de todos los procedimientos de compras y licitaciones del Estado. Y hay adjudicaciones por excepción directas de empresas extranjeras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Por más de que la situación sea difícil, hay una desaceleración. Yo creo que todavía no hemos llegado a la crisis, pero hay una desaceleración. No, si nos ponemos de acuerdo y hacemos políticas de Estado conjunto, es decir, leyes, decretos, reglamentos que prioricen el empleo para los bolivianos, yo creo que esta situación prácticamente es reversible y nos va a ir bien. Muy bien, haciendo énfasis, subrayando lo que usted nos ha dicho, ingeniero, ya en la parte final, si queremos evitar esa crisis que aparentemente está al frente y cada vez es mayor, ¿qué no debería dejar de hacer el gobierno nacional este año 2017? Claro, en referencia al sector que usted dirige en Cochabamba, ¿no? Bueno, en primer lugar, se trata de equilibrio económico. Cuando hay menores recursos, es decir, hay que tener mucho cuidado y los pocos recursos hay que cuidarlos. Y hay que priorizar la inversión en algo que dé una respuesta concreta. Lógicamente hay que apoyar todo lo que es el sector productivo, que no se invirtió casi nada, y lógicamente también hay que apoyar todo lo que es, por ejemplo, salud, saneamiento básico, educación y medio ambiente. El tema del agua, por ejemplo, para Cochabamba, para mí es número uno, es fundamental. Estamos dando botes, es decir, hay una serie de opciones a través de la Federación, con la red interinstitucional. Hemos hecho el trabajo de recopilar toda la información, todas las ideas, hemos entregado un volumen tanto a la gobernación como a la alcaldía, ¿no? De todas las posibilidades y los costos de las fuentes de agua y lo que se tiene que hacer en preinversión, etcétera, para estar tranquilos. Es un tema técnico, pero sin embargo seguimos en discusiones bizantinas porque se está entrometiendo la parte política partidaria que tanto daño nos hace, de un lado y del otro lado. Por ejemplo, los actores principales aquí en nuestro departamento son la alcaldía y la gobernación. Deberían estar de la mano. Tenemos la región metropolitana, tenemos los mecanismos para dar la solución, la respuesta pronta, pero lamentablemente no nos estamos poniendo de acuerdo y estamos patinando. Tenemos que ser más eficientes, dar resultados y dejar de lado, es decir, las situaciones políticas partidarias. Aquí el tema es Cochabamba y es el país. Tenemos que ser más eficientes y dejar de lado los temas partidarios. Me quedo con esa frase que la rescata un poco. Ingeniero, muy amable por su visita. No, muchas gracias y muy buenas noches.
Amigos, vamos a hacer el paréntesis, enseguida estamos de retorno, aguárdenos por favor. Gabriel.